La carta estaba escrita a mano, con una extraña letra recta y firmada Edward Hyde, y daba a entender, muy brevemente, que el benefactor de quien la había escrito, el doctor Jekyll, al que tan mal había pagado sus millares de favores, no necesitaba preocuparse por su seguridad, puesto que tenía medios para escapar en los que confiaba de forma absoluta. Al abogado le gustó la carta. Situaba la intimidad entre Jekyll y Hyde bajo un mejor color de lo que esperaba. Se censuró algunas de sus pasadas sospechas. ¿Tiene el sobre?, preguntó. Lo quemé, respondió Jekyll, antes de saber de qué se trataba, pero no llevaba matasellos. La nota fue entregada en mano. ¿Debo quedármela y consultar sobre ella con la almohada?, preguntó Utterson. Le agradeceré que juzgue usted enteramente por mí, fue la respuesta. He perdido la confianza en mí mismo. Bien, lo tomaré en consideración, aceptó el abogado. Y ahora una cosa más. ¿Fue Hyde quien dictó los términos de su testamento acerca de la posible desaparición de usted? El doctor pareció sufrir un vaído. Cerró apretadamente la boca y asintió. Lo sabía, dijo Utterson. Tenía pensado asesinarle. Ha escapado usted de milagro. He recibido algo mucho más importante que eso, replicó solemnemente el doctor. He recibido una lección. Dios mío, Utterson, ¿qué lección he recibido? Y por un momento se cubrió el rostro con las manos. Al salir, el abogado se detuvo para intercambiar una o dos palabras con Paul. Por cierto, dijo, hoy se ha entregado una carta en esta casa. ¿Cómo era el mensajero que la trajo? Pero Paul se mostró seguro. No había llegado nada, excepto por correo, y solo circulares, por cierto, añadió. Aquella noticia hizo que el visitante abandonara la casa, con renovados temores. Era evidente que la carta había llegado por la puerta del laboratorio. De hecho, posiblemente había sido escrita en el gabinete. Y si así era, había que juzgarla de otro modo y manejar todo el asunto con más cautela. Los repartidores de periódicos se desgañitaban por las aceras. Edición especial, espeluznante asesinato de un miembro del Parlamento. Aquella era la oración fúnebre de un amigo y cliente, y no podía evitar una cierta aprensión de que el buen nombre de otro se viera arrastrado por el torbellino del escándalo. Tenía que tomar una difícil decisión, y aunque normalmente era un hombre que confiaba mucho en sí mismo, empezó a desear algo de consejo. No podía pedirlo directamente, pero quizás, pensó, pudiera conseguirlo de forma indirecta. Poco después, estaba sentado a un lado de su propia chimenea, con Mr. Guest, su principal ayudante, en el bufete. En el otro, y entre ambos, a una distancia escrupulosamente calculada del fuego, una botella de un vino particularmente añejo. Guest era un gran estudioso y crítico de la escritura manuscrita. ¿No podía considerarse el siguiente paso natural a dar? Además, el empleado era un hombre al que se podía consultar. Era difícil que leyera un documento tan extraño sin hacer ninguna observación, y a través de esta observación, Mr. Utterson podía modelar sus acciones futuras. Es un triste asunto este de Sir Danvers, dijo. Sí, señor, lo es.
Ha suscitado una gran preocupación entre la gente, respondió Guest. El asesino, por supuesto, estaba loco. Me gustaría oír lo que piensa usted al respecto, murmuró Utterson. Tengo aquí un documento escrito a mano por él. Esto es entre nosotros, porque todavía no sé qué hacer con ello. En el mejor de los casos, es un feo asunto. Pero aquí está. Entra en sus competencias el autógrafo del asesino. Los ojos de Goethe se iluminaron. Se sentó de inmediato para estudiar la carta con pasión. No, señor, dijo, no es un loco, pero es una letra extraña. Y, por todo lo que sé, quien la escribió también es extraño, añadió el abogado. Justo en aquel momento entró el sirviente, con una nota. ¿Es del doctor Jekyll, señor?, inquirió el empleado. Creí reconocer su letra. ¿Algo privado, Mr. Utterson? Solo una invitación a cenar. ¿Por qué? ¿Le gustaría verla? Solo un momento, se lo agradezco, señor. Y el empleado colocó juntas las dos hojas de papel y comparó escrupulosamente su contenido. Gracias, señor, dijo al fin, y le devolvió ambas. Es un autógrafo muy interesante. Hubo una pausa, durante la cual Mr. Utterson se debatió consigo mismo. ¿Por qué las ha comparado, Guest?, quiso saber de pronto. Bueno, señor, respondió el empleado, hay un parecido más bien singular entre ellas. Las dos escrituras son idénticas en muchos puntos, solo varía su inclinación. Eso es más bien raro, dijo Utterson. Como dice muy bien usted, es más bien raro, admitió Guest. Yo de usted no diría nada de esta nota. ¿Entiende?, señaló el abogado. Por supuesto, señor, respondió el empleado. Entiendo. Pero tan pronto como Mr. Utterson estuvo solo aquella noche, guardó la nota en su caja fuerte, donde iba a descansar a partir de entonces. Vaya, pensó, Henry Jekyll falsificando una carta en favor de un asesino, y notó cómo se le helaba la sangre en las venas. Pasó el tiempo. Se ofreció una recompensa de miles de libras, porque la muerte de Sir Danvers se consideró como una afrenta pública, pero Mr. Hyde había desaparecido, incomprensiblemente para la policía, como si nunca hubiera existido. De hecho, se desenterró buena parte de su pasado, todo él deshonroso. Aparecieron historias de la crueldad de aquel hombre, insensible y violento a la vez, de su vil forma de vida, de sus extraños socios, del odio que parecía haber suscitado siempre a su alrededor, pero de sus andanzas actuales ni un susurro, desde el momento en que abandonó la casa del Soho, la mañana siguiente al asesinato. Simplemente se había esfumado. Y de forma gradual, a medida que transcurría el tiempo, Mr. Utterson empezó a recobrarse de su intensa alarma y a tranquilizarse cada vez más. La muerte de Sir Danvers, a su modo de ver, había quedado más que compensada con la desaparición de Mr. Hyde. Ahora que su maligna influencia había desaparecido, se inició una nueva vida para el Dr. Jekyll. Salió de su reclusión, renovó las relaciones con sus amigos y volvió a ser un invitado y anfitrión familiar. Y así, como siempre, había sido conocido por su caridad, ahora no se distinguía menos por su religiosidad. Se ocupaba de muchas cosas, pasaba buena parte de su tiempo al aire libre, hacia el bien. Su rostro parecía más franco y brillante, como si lo iluminara una vocación de servicio.